Hola niños y niñas, hoy quisiera contarles sobre los profetas. Probablemente ustedes ya han escuchado esta palabra antes. Bueno, los profetas en la Biblia eran hombres o mujeres escogidos por Dios para llevar su mensaje al pueblo de Israel. A través de ellos, Dios les enseñaba y les recordaba el camino que el pueblo debía seguir para ser una luz para las demás naciones. Lamentablemente, muchas veces el pueblo era rebelde y duro de entender. Por esta razón, se alejaba de la senda que Dios le había trazado. Continuamente, el pueblo estaba rompiendo el pacto que Dios había hecho con ellos. Hoy aprenderemos sobre Amós. Este hombre era un pastor y cultivador de higos. Él vivía en el reino de Judá. Recuerdan que hace un tiempo estudiamos que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, que tenía 10 tribus, y el reino del sur, que quedó con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Bueno, Amós fue llamado por Dios desde el reino del sur para ir a predicar al reino del norte. Cuando Amós llegó al reino del norte, estaba en el trono el malvado Jeroboam II. Este rey se hizo de muchas riquezas, hostigando a los pobres y también haciendo la guerra con sus vecinos. Este rey también fue el culpable de que el pueblo continuamente abandonara a Dios y fuera tras los dioses de otras culturas. Amós habló duramente al pueblo y a los líderes, recordándoles que Dios los había rescatado de la esclavitud, que ellos habían hecho un pacto con Él, donde Dios prometía cuidarles si ellos les servían. Pero el pueblo no escuchaba, hacía oído sordo a lo que Amós les comunicaba de parte de Dios. No les interesaba que les recordaran su pacto con el Señor, pero Dios les estaba diciendo que por sus injusticias y sus pecados habían de recibir un castigo. Lo que acontecía en la nación de Israel era muy penoso. El Señor les dice que los ricos ignoraban a los pobres, que no los tomaban en cuenta y los dejaban de lado. Y algo que el Señor no quería ver estaba sucediendo. Era que los propios israelitas vendían a sus hermanos como esclavos. También les negaban la justicia. Por más que ellos invocaran al Señor y pidieran justicia, de parte de los líderes no había justicia para el pueblo. Entonces, Amós, a través de sus sermones, poemas y visiones que Dios le dio, seguía insistiendo al pueblo y a sus líderes que volvieran al Señor. Predicó en el templo en Betel para que la gente no siguiera más a los dioses ajenos, sino que volvieran su rostro al Dios justo. El Señor demandaba justicia de ellos. El Señor, a través de las palabras de Amós, les reprochaba su hipocresía, porque iban al templo a adorar llevando ofrendas, pero pasaban por el lado de las personas que tenían necesidad y ni siquiera se fijaban en ellos, porque su corazón
simplemente estaba endurecido y solo pensaban en sus propias necesidades. Entonces el profeta levantaba la voz y decía: ya basta con esto, porque tienen que reconocer que el Señor es un Dios justo, y si ustedes son su pueblo, deben ser justos y ofrecer justicia a sus hermanos. No puede ser que ustedes vivan de esta manera. En los escritos del profeta Amós se explica muy bien la justicia y la gracia de Dios. Amós explica al pueblo que la justicia es parte del carácter moral de Dios y que ellos, siendo el pueblo escogido, deben vivir en justicia, y si no lo hacen, Dios tiene el deber de confrontar el mal en Israel y en las demás naciones. Pero el mensaje de Amós no es solamente de juicio, sino que también hay un llamado a rectificar el camino, volviendo su corazón y sus pensamientos a Dios para cumplir su voluntad. Niños, niñas, para terminar, recordemos que en el libro de Amós aprendemos sobre el carácter de Dios y la naturaleza humana. También entendemos que el propósito de Dios es salvarlos de su comportamiento injusto, que traía dolor y miseria al pueblo de Israel. Espero que les haya parecido interesante la historia que vimos hoy. Durante las siguientes semanas veremos a otros profetas y otras realidades que se dieron en esos tiempos. Que tengan muy, pero muy buena semana. Me despido con un abrazo. Adiós.